Hola, en este noticiero les hablaremos sobre varios hechos históricos en Mesoamérica y en del mundo. Quédense con nosotros para ver a nuestras compañeras Estefanía Lauro Castellanos, Jimena Marín Ceja, Kenia Juárez, Alexandra Montero, Shanati Macla y Valeria Martínez. Popularización del deporte. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el deporte se extendió hacia las masas como un medio también educativo. El ideal burgués se veía en el deporte la posibilidad de formar carácter, incrementar la fuerza de voluntad, fomentar la disciplina y el respeto a las normas. Además, la práctica del deporte constituía una distracción para las clases más necesitadas. Por ello, el deporte, que había sido un espacio de privilegio solo para las clases altas, empezaba a promoverse en todos los sectores, incluidos los obreros y los escolares. Sin embargo, la práctica popular del deporte no traía a muchos seguidores, por lo que tuvo que convertir en un espectáculo que atrajera a los medios de comunicación y con ello una gran cantidad de espectadores que pronto se convertían en aficionados. Enseguida se descubrió el espectáculo del deporte y la afición podría ser toda una industria comercial favorecida por los mejoramientos de los medios de transporte, la presencia e influencia decreciente de los medios de comunicación y la capacidad de consumo de clase trabajadora. Mesoamérica es la región del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador y Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. No deben confundirse con la región mesoamericana, concepto acuñado para denominar una región geoeconómica por organizaciones internacionales como la OCDE. Mesoamérica, como se define en este artículo, es una área definida por la cultura. Esta región vio el desarrollo de una civilización indígena en el marco de un mosaico de gran diversidad étnica y lingüística. La unidad cultural de los pueblos mesoamericanos se refleja en varios rasgos. Se definió como el complejo mesoamericano. La definición de lo que se acepta como mesoamericano es objeto de discusión entre los estudios de esta civilización. Sin embargo, en frecuencia se menciona en el inventario la base agrícola de la economía, el cultivo de maíz, el uso de dos calendarios ritual de 260 días y civil de 365 días. Los sacrificios humanos como parte de expresiones religiosas, la tecnología lítica y la ausencia de metalurgia, entre otros. En su momento, la definición del complejo mesoamericano sirvió para distinguir a los pueblos mesoamericanos de sus vecinos del norte y el sur. Compañeros y alumnos, hoy les voy a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensiones de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe del Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después de que la Primera República cayera tras el golpe del Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre la República, Imperio y monarquía constitucional. Pues también les voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también fue conocida como la Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio y más tarde, el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles. Gracias. Mi nombre es Jimena del Rayo Marín Ceja y les vengo a hablar de la Revolución Industrial. Bueno,
Una de las causas de la revolución industrial, entre los diversos factores que fueron el origen del proceso de industrialización, tres merecen ser muy bien marcadas: la revolución comercial en Europa, la acumulación primitiva de la capital y la aparición de avances tecnológicos, ya sean máquinas o otros artefactos. La causa más importante para el desarrollo de la revolución industrial fue la aparición de máquinas de vapor, el telar mecánico, las máquinas de hilar que revolucionaron en el siglo XVIII y las técnicas de producción industrial. A partir de ahí ocurrió la industria fabril. La primera revolución industrial se hizo en Inglaterra y de ahí se extendió a todo el continente europeo. Bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Jimena del Rayo Marín Ceja y les vengo a hablar de la revolución industrial. Bueno, una de las causas de la revolución industrial, entre los diversos factores que fueron el origen del proceso de industrialización, tres merecen ser muy bien marcadas: la revolución comercial en Europa, la acumulación primitiva de la capital y la aparición de avances tecnológicos, ya sean máquinas o otros artefactos. La causa más importante para el desarrollo de la revolución industrial fue la aparición de máquinas de vapor, el telar mecánico, las máquinas de hilar que revolucionaron en el siglo XVIII y las técnicas de producción industrial. A partir de ahí ocurrió la industria fabril. La primera revolución industrial se hizo en Inglaterra y de ahí se extendió a todo el continente europeo. Bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Les seguí hablando sobre el calentamiento global. Bueno, el calentamiento global y cambio climático se refieren al aumento observado en los últimos siglos de la temperatura media del sistema climático de la Tierra y sus efectos relacionados. Múltiples líneas de pruebas científicas demuestran que el sistema climático se está calentando. Más del 90% de la energía adicional obtenida desde 1970 se ha almacenado en el sistema climático, ha ido a los océanos, el resto ha derretido hielo y calentado los continentes y la atmósfera. Muchos de los cambios observados desde la década de 1950 no tienen precedentes durante las décadas de los milenios.